Y ahora le quisiera dar la palabra a María José Lubertino, de la Red Ecofeminista de América Latina. ¿Qué tal? Bueno, soy una de las cofacilitadoras del mecanismo de participación de sociedad civil de América Latina y el Caribe. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de poder dialogar con ustedes. Yo integro el grupo de justicia ambiental, climática y ecológica del mecanismo. En primer lugar, también como única mujer en esta mesa, traigo la voz de los usuarios, usuarias y consumidores, y también la voz de los ecologistas y de las ambientalistas, porque yo creo que no se puede pensar el tema de la energía mirando qué bien nos fue con el ODS 7, si no lo transversalizamos y lo cruzamos con los otros ODS donde nos está yendo muy mal. Por ejemplo, el de cambio climático, lo veo aquí a Bello que asiente con la cabeza. Y obviamente yo quiero hablar no solamente para presentar un informe técnico, sino también hacer un llamamiento para exigir a los gobiernos, desde la sociedad civil, que la energía deje de ser un botín neocolonial y pase a ser sustento de la vida. Para nosotras y nosotros, el derecho a la energía es un derecho humano básico que integra el derecho a la vivienda, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la interpretación de los tratados regionales. Entonces, debemos ser claros y claras. La expansión de la demanda energética global está radicalizando un esquema de extractivismo y expropiación de nuestros bienes comunes en Abya Yala, en nuestra América Latina y Caribe. La disputa geopolítica por el litio y los materiales raros sitúa a nuestra región en el epicentro de una tormenta. Pero como ecofeministas advertimos que no aceptamos ni aceptaremos una transición que sea solo un cambio de tecnología manteniendo la misma lógica de despojo. El extractivismo tiene rostro de mujer en los territorios que resistimos la contaminación y defendemos el agua para la vida. El avance hacia el ODS 7 es lento y profundamente desigual. En América Latina, 19 millones de personas aún carecen de electricidad y 83 millones dependen de biomasa tradicional para cocinar. Esta pobreza energética convive con un modelo obsoleto, ineficiente y caro, donde el 72% de nuestra matriz primaria sigue encadenada a los combustibles fósiles. Además, las fuentes de generación están a grandes distancias de los lugares de consumo y producción. Esto encarece los precios de la energía. Como sociedad civil denunciamos que esta precariedad impacta desproporcionadamente en las mujeres, quienes sostienen la vida en condiciones de vulnerabilidad energética. Exigimos políticas regionales que garanticen la sostenibilidad mediante una reconversión productiva que coloque los derechos humanos, los derechos laborales y la apropiación comunitaria en el centro. La energía debe ser reconocida como un derecho humano asequible, seguro y soberano. En apenas unos días estaremos presentes en la primera conferencia internacional para la transición más allá de los combustibles fósiles en Santa Marta. Queremos agradecer esta iniciativa al gobierno de Colombia y estaremos allí donde 45 países de todo el mundo se darán cita. Desde la Red Ecofeminista Latinoamericana y del Caribe, desde el Mecanismo de Sociedad Civil, llevamos una postura firme. Santa Marta no puede ser otra pasarela de promesas vacías, como nos ocurre en muchas de las convenciones y conferencias de cambio climático. Debe ser el espacio donde el sur global ratifique que la transición será justa o no será. Entonces exigimos también, en paralelo a esto, a los países de la región, respetuosamente, que ratifiquen el Acuerdo de Escazú, que para nosotros es muy importante la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú, porque no habrá transición energética sin proteger a los y las defensores ambientales. Santa Marta debe ser el lugar donde se blinden nuestras zonas protegidas de América Latina y se garantice el acceso a la información y la consulta previa.
Nuestra presencia allí es para asegurar que las soluciones no se decidan a espaldas de las comunidades. La COP30 marcó un hito al establecer el lenguaje de derechos humanos más sólido de la historia en las negociaciones climáticas. Se reconoció que las vías de transición deben respetar el consentimiento libre, previo e informado, pero el papel no basta. Necesitamos la operacionalización inmediata del mecanismo Belén-Atalaya. Este debe ser el brazo ejecutor para que la justicia climática sea una realidad práctica. No puede ser una estructura burocrática, debe ser un espacio de co-creación donde las voces de los pueblos indígenas, los trabajadores, las trabajadoras, las feministas, las ecofeministas, los feminismos, institucionalicemos diálogos vinculantes. Operacionalizar el BAM significa asegurar el financiamiento llegue a soluciones locales y que se detengan los proyectos que bajo la excusa de descarbonización generan nuevas violaciones de derechos. Hacemos un llamado a incrementar la inversión en investigación soberana y promover una transición tecnológica mediante la cooperación sur-sur y triangular. No queremos ser importadores de tecnología ni dependientes de cadenas de suministro externas. Queremos desarrollar soluciones que respondan a nuestra geografía, protejan nuestros ecosistemas y disminuyan drásticamente la dependencia de combustibles fósiles desde una lógica territorial. Nuestra propuesta es estructural y técnica. Debemos fortalecer el patrimonio público mediante la nacionalización de los servicios de energía, agua y transporte. Es imperativo impulsar acuerdos de desarrollo soberanos con participación de la sociedad civil y la academia. Pero no basta con cambiar la propiedad, debemos cambiar el modelo. Proponemos a los gobiernos de la región algunas rutas de acción inmediata. Soberanía tecnológica y microredes. Inspiradas en las mejores prácticas de electrificación rural, exigimos que el Estado financie microredes comunitarias con almacenamiento propio. No queremos que la última milla sea el negocio para empresas transnacionales, sino una red gestionada por las comunidades que garantice luz y calor en escuelas y centros de salud sin interrupciones. Sistemas agrovoltaicos Provida. Proponemos elevar los estándares de los parques solares para que no compitan con la seguridad alimentaria. Exigimos proyectos de doble uso del suelo, donde la infraestructura solar permita el pastoreo o cultivos bajo paneles, protegiendo el sustento de las familias campesinas y el agua de nuestros territorios. Queremos la rehabilitación de pasivos industriales. En lugar de abrir nuevas fronteras extractivas en ecosistemas vírgenes, exigimos que la transición comience en las zonas ya degradadas. Proponemos la instalación de plantas solares flotantes en minas abandonadas y represas existentes, convirtiendo pasivos ambientales en activos energéticos limpios, reduciendo la evaporación y sanando el territorio. No queremos falsas soluciones. Llamamos la atención sobre las bioenergías si es que esto significa el avance de la frontera sojera que desertifica. Señalamos y le decimos no a la energía nuclear porque para nosotros no es una energía limpia ni renovable. También señalamos que no queremos más enormes centrales hidroeléctricas, que tenemos que proteger los ecosistemas de nuestros ríos y en todo caso pequeñas centrales hidroeléctricas. Y sobre todo las distancias, ¿no?, que encarecen tanto. Recordemos que es generación de energía, transmisión de energía, distribución de energía. En muchos de los países de la región, la transmisión de la energía y la distribución encarecen los precios a cifras siderales. Por eso, cierro con esto, justicia para los territorios, iremos a Santa Marta con una convicción innegociable, la energía para la vida no puede alimentar al capital a costa de la naturaleza. El ODS 7 es un conector de vida humana, pero solo si se entiende como un bien común y no como una mercancía neocolonial. Hacemos un llamado a los países aquí representados para que la cooperación sur deje de ser un eslogan para convertirse en transferencia tecnológica real y financiamiento sin deuda. Recordamos a los estados que la obligación de proteger los derechos humanos en la acción climática es vinculante y que el mecanismo Belém-Atalaya debe ser el martillo que rompa las cadenas de la exclusión. Por una transición energética justa,
ecofeminista y popular por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros territorios, justicia energética, justicia ambiental y justicia social. Muchas gracias. No, a mí me parece muy importante. Venimos esporádicamente una vez al año al foro. Nosotros desde la sociedad civil hacemos un trabajo permanente, estamos en el mecanismo todos los meses reunidos, el grupo ambiental, vamos haciendo un seguimiento. Me gustaría, es un tema interesante, importante, donde hay muchísimo puesto de academia, de gobiernos, pero que tengamos espacios más periódicos y menos esporádicos de interacción entre las agencias del sistema de Naciones Unidas, los gobiernos, la sociedad civil. A veces podemos dialogar más, a veces menos, y sobre todo también incorporar a una gente que me parece muy importante, que son los gobiernos locales. Nosotros acabamos de lanzar una red dentro del mecanismo de sociedad civil, de gobiernos locales, para pensar las ciudades cuidadoras y sustentables. Y yo creo que los actores locales, para todo lo que es esta transición energética, son actores fundamentales, porque creo que podemos pensar no solamente en cambios de, de estilo en las propias ciudades, pasando a mejores sistemas de eficiencia energética, sino también el debate de cómo se construye en las ciudades para una mejor eficiencia energética. Nosotros hemos discutido y participamos en el planeamiento estratégico participativo de las ciudades, y muchas veces los códigos de construcción de las ciudades son de una ineficiencia energética, los modelos de transporte, y también creo que si potenciamos la generación energética a nivel local, evitando las largas transmisiones y distribuciones, me parece que las propias ciudades son fuentes generadoras de energía, que hay que apostar a los prosumidores locales, que podemos trabajar mucho en este aspecto. Entonces, nada, invitarlos, proponerles, pedirles que establezcamos espacios de diálogo más frecuentes, más seguidos, y no esperemos a la próxima reunión del Foro de Países para volver a pensar en estos temas de manera interactiva entre todos. Eso, muchas gracias y bueno.